Debate con sentido. En Demente Positivo. Un análisis tan profundo que vas a necesitar un tanque de oxígeno. Igualmente despreocúpate. Viene incluido con el programa. Con Ángela Cruz, Bruno Torres, Jacques Giró y Mo Morales Cornejo. Debate con sentido. La hermana rebelde de Demente Positivo. Bienvenidos a Debate con Sentido en Demente Positivo, donde profundizaremos a través de un debate con sentido temas que Ismael Cala ya ha desarrollado junto con nuestro equipo académico en el área de liderazgo, comunicación asertiva, desarrollo humano, mindfulness y psicología positiva. Mi nombre es Jacques Giró, soy parte del equipo académico de Ismael Cala y conmigo van a estar participando en este podcast Ángela Cruz y Bruno Torres. Y Mo Morales Cornejo. Exactamente. Y Tomás, que nos está ayudando con la cámara también. Les quiero contar que hoy vamos a comenzar este debate conversando acerca de los tipos de escucha. ¿Y por qué lo de los tipos de escucha es importante? Porque es muy interesante, pero quiero empezar este debate con una anécdota que le escuché a Ismael, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros somos niños, bebés, los papás están enfocados siempre en que el niño tiene que empezar a hablar. Y le dice, ay, habla, que diga papá, que diga mamá, que diga la primera palabra. Y siempre el refuerzo que ha habido desde que somos pequeños es que aprendamos a hablar rápido. Y obviamente no hacemos proporcionalmente el mismo esfuerzo que escuchar. Y mi segunda metáfora, nosotros tenemos dos oídos, obviamente que son el instrumento de escuchar, y una sola boca. O sea que en realidad deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y no necesariamente es así. Y con esas dos metáforas e historias quería comenzar este debate. ¿Qué les parece? Qué lindo. Excelente, me encanta este tema, Jax. La escucha, como mencioné en el programa pasado, es una de las fortalezas que tengo en mi estilo de comunicación, pero sé que vamos a analizar los varios estilos de escucha. Entonces, ansiosa por desarrollar el tema con ustedes. Así es, porque hay 4, ¿verdad? Estilos de escucha, Jax. Sí, hay 4 que vamos ahora, dentro de un momento, vamos a escuchar a Ismael compartiendo y explicando un poco esos 4 niveles de escucha para nosotros comenzar ese debate. Pero antes, lo que me encantaría es que las personas que nos están oyendo presten especial atención en este podcast. Porque si obviamente vamos a tratar de escucha, tenemos que prestar una atención mucho mayor o aplicar el oído, porque en realidad escuchar implica todos los sentidos, oír es distinto a escuchar. Entonces, a todos los que nos están escuchando, los quiero invitar a que se concentren. Presten una atención especial. Sí, y no tratar o intentar, como decíamos en el programa anterior, porque miren lo que encontré, que les va a divertir. En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán ¿Quién hizo eso, Mo? En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán Qué bueno está eso. En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán Bueno, entonces, para arrancar un poquito. es verdad, y Mo, me encanta esto porque Escuchar, en verdad hay que escuchar, ponerle un toque al de humor. 100%. No, hay que ponerle un toque de humor, porque en Claro. realidad la escucha, siempre que hablamos escucha, Lo es como peor algo que puede serio. pasar- sí, lo peor que puede pasar es que nos saquen del aire. Exactamente. Pero en verdad, siempre cuando se habla de escucha es como que hay que ponerle un poco de seriedad, pero sí, me encanta esto y que le agreguemos este elemento de humor. Entonces, ¿les escuchamos a Ismael, Mo? Por favor, escuchemos a Ismael. Presta mucha atención. De aquí nacerá un verdadero debate con sentido. Escuchar es quizás la más importante de todas las habilidades interpersonales. Y como comunicador, nosotros debemos saber qué tipo de escucha usar en cada situación, así como también cómo usar esas habilidades para tu ventaja. Por ello, hemos clasificado la escucha en 4 tipos y ahí la vamos a poner en la pantalla justamente. La primera es la escucha apreciativa y como su nombre lo indica, es escuchar para disfrutar la historia, para deleitarnos con la música,
o la información que escuchamos. Ayer en Nueva York, mira, esto es una sugerencia para todos ustedes que están en Nueva York. Vayan a ver si hoy al salir de allí de la oficina de María, porque eso está abierto creo que hasta las 10, 11 de la noche, o los que se queden mañana pueden visitar Artec House. Se llama Artec House. ¿Por qué? Porque ahí van a hacer una inmersión total. Es arte visual, arte con pantallas, arte en movimiento. Es una cosa extraordinaria, pero con música, y realmente es una experiencia de una inmersión profunda en todos los sentidos, donde la escucha, esta primera escucha apreciativa, es para que uno se quede sentadito, parado, en silencio, observando todo lo que está pasando, que es arte y hay sonido. Esa es la primera escucha. Uno no quiere interpretar nada, uno quiere deleitarse. Es como cuando yo me pongo a escuchar música, o ustedes escuchan su música favorita. La segunda es la escucha comprensiva. Vamos a ponerle en pantalla, Mo. Escucha comprensiva. Y esta ya lo dice acá, es una escucha activa, implica comprender el mensaje o mensajes que se están comunicando. La tercera, escucha analítica. A medida que vamos descendiendo, vamos utilizando más la capacidad reflexiva y cognitiva del cerebro. Porque en la primera, en la escucha apreciativa, uno no tiene que estar juzgando, a menos que estás escuchando algo en vivo y se le fue un gallo al cantante, inmediatamente tu escucha deja de ser apreciativa para empezar a ser analítica. ¿Escuché yo bien o escuché mal? ¿Desentonó o no desentonó? Eso fue un gallo horrible. Ya ahí no es escucha apreciativa, ya ahí es escucha analítica con juicio. Implica escuchar lo que alguien dice, identificar puntos clave, argumentos para consolidar, digamos, una opinión que vas a dar. Piensa en un debate, piensa en un programa de televisión donde escuchas opiniones encontradas y te haces tú la propia. ¿Cómo te sientes cuando escuchas hablar a un político? Y la última es la escucha empática. Es la que queremos nosotros desarrollar. Escucha desde el equilibrio mente-corazón. Es una experiencia de aceptación, de comunicación, de unidad. Porque cuando una persona se siente escuchada, se siente honrada. La escucha empática es una de las habilidades más importantes que se debe tener cuando se trata con otras personas. También se llama escucha profunda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo para garantizar el ser escuchado en los diferentes círculos en los que te relacionas? Eso es importante. Y nos dimos cuenta que en Paraguay, porque nosotros, recuerden, respiramos y somos el resultado del lugar donde nacimos. En Paraguay, las personas son extraordinariamente amables, pero al mismo tiempo, cuando están en grupos, introvertidas. Ponen música y no hay un paraguayo que se levante, a menos que sea una paraguaya, que fue una señora, una abuelita que estaba en la conferencia en Asunción y que era la única que se paraba a bailar. Y yo decía, ¿y usted de dónde es? Dice, paraguaya chico, pero vivo en Miami y estoy con los cubanos. Entonces, nos dimos cuenta que como características de la personalidad en un retiro que hicimos de día y medio en un hotel maravilloso en Caacupé, fuera de Asunción, que teníamos que trabajar con estas personas que fueron allí el tema de la escucha, pero la escucha desde una autoestima un poco más elevada, para que ellos pudieran escuchar y al mismo tiempo hablar. Antes de arrancar con el debate, tenemos una pequeña promo. ¿Tiene sentido, no? Ya están todos los chicos en el aula. Nivel 1, primer grupo. Un reto, ansiedad al momento de hablar, no tener miedo al público, captar la atención de las personas. Vamos para Cal Speaking Academy. Todo el mundo comunica. Vivir sin comunicación es imposible, pero conectar implica un proceso neurológico, psíquico, cognitivo, emocional, energético. De verdad que conectar de ser humano a ser humano es ponerse en el lugar del otro, es crear una comunicación con una escucha empática
Y no todo el mundo lo logra porque nuestro ego nos traiciona. Entonces, esta academia quiere que las personas no solo sepan hablar mejor, comunicarse mejor, sino que tengan la altísima intuición y sensibilidad de conectar mejor. Es un récord para un cerebro moderno con tanta distracción estar 12 horas con muy pocos intervalos de descanso. Por cierto, para las meriendas han sido cortas y los almuerzos, pero la gente ha venido y ha entendido que esto es una inversión y que son 3 días intensos para poder llevarnos todas las herramientas que nos conviertan en mejores comunicadores. Yo sí, la verdad, un poco cansado. Ha sido el récord mío de facilitación de procesos más largo, pero aquí tengo a Monóxida, que es mi mona, mascota, y que dice, lo hemos hecho bien. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. ¿Qué sentido tiene todo esto sin un debate con sentido? Interesante esto. Muy interesante. En realidad, porque 4 niveles de escucha obviamente implica que nuestro nivel de involucramiento tiene que ser diferente, ¿no? Exacto. Fíjense que Ismael habló de que hay una escucha apreciativa, una comprensiva, una analítica y una empática o profunda. Que obviamente en mi punto de vista como coach, lo que los coaches buscan es tener una escucha mucho más profunda para que podamos recibir la mayor cantidad de información de nuestro coachee. Pero para no adelantarnos, vamos a ponerle un poco de orden a esto. Entonces, el primer tipo de escucha es el de apreciativo, que en realidad es cuando quizás vas al cine o vas a una obra. ¿Lo podríamos llamar también, Jax, como una escucha superficial? Sí. Okay. Los coaches llaman a la escucha apreciativa escucha superficial porque no tiene ningún tipo de involucramiento. Es observación. Es observación, sí. Pero vivimos en escucha apreciativa. O sea, la mayor parte del trabajo, tiempo sí. No sé, ¿salís a caminar esa escucha apreciativa? Sí, la mayor parte del tiempo tú estás en escucha apreciativa como o escucha respirar. superficial. En la base de la respiración es el paralelismo sería la escucha apreciativa. Exactamente. Es donde no están involucrados nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, ¿no? Claro, exactamente. Y la escucha apreciativa, o como otros la llaman superficial, es la que normalmente uno hace cuando está caminando, llega a un sitio, o sea, no prestas atención. En piloto automático. Vas como en piloto automático, estás escuchando, estás oyendo, mejor dicho, pero quizás no tengas un procesamiento más profundo de lo que se está escuchando. Bueno, porque luego viene la comprensiva. Claro, en esa comprensiva se procesa, ¿no? Es la que los coaches llaman escucha participativa, que es cuando tú empiezas a ponerle atención y comprendes el proceso. O sea, como dice Ismael, metes la mente un poco. Ya, pero esta escucha, aparte de eso, la apreciativa, ¿qué otra característica tiene? Porque la escucha apreciativa, yo creo que no solo empezamos ya a involucrar un poco más de sentido dentro de lo que estamos escuchando, pero también estamos quizás pensando que vamos a responder. Esa sería en la comprensiva. La comprensiva. Exactamente, en la segunda, que es más como participativa. Tú hablas, yo escucho, yo estoy pensando que voy a responder, yo hablo. Es como un proceso de escuchar, pensar, hablar, escuchar, pensar, hablar. Sería así más la escucha comprensiva. Y obviamente estoy colocando mis sentidos ahí. Claro. En la última, el último tipo de escucha, que es la escucha profunda. La profunda, creo que la presencia, en mi apreciación, es lo más importante, pero escuchando lo que están diciendo, creo que la presencia, estar 100% presente es importantísimo, porque en la observativa, por ejemplo, en una comunicación con una persona, la apreciativa, tú tienes ciertos ademanes que le dejas saber a la otra persona que lo estás escuchando. Porque puede ser apreciativa que tú estés escuchando, pero estés mirando hacia el paisaje. Y eso le da un lenguaje corporal a otra persona y se siente como que, wow. Sí. O sea, ¿cuáles son las características de la apreciativa? ¿Es que hay que estar atento escuchando o se puede estar mirando? No, en la apreciativa, ¿cómo? Que es la superficial, es donde menos tú tienes corporalidad involucrada. Ok. Porque obviamente tú estás simplemente como espectador, como observador, como dijiste antes, Ángel. Exacto. Y obviamente en la comprensiva tú sí tienes que agregar un poco más de corporalidad, porque obviamente si tú estás en un proceso de escuchar, pensar, hablar, tú tienes que prestar un poco más de atención y obviamente contacto visual necesita ver. Ahora, qué increíble
pensando, ¿no? Porque uno al escuchar está escuchando ideas, conceptos, y puede pasar en un momento de una escucha profunda, de algo que está uno súper interesado, y en general si estás hablando uno a uno, te mantendrás en la escucha profunda. Pero si no, si es un audio o si es un podcast, de repente te puede disparar una idea y pasás a otro tipo de escucha más contemplativa, porque tu profundidad como concepto está en eso que estás imaginando, dado que estabas conectado con la escucha profunda. Es como que me fui por las ramas en una idea y me quedo en una escucha comprensiva o más básica. Más activa. Más activa. Que es justamente entender lo que el otro está diciendo desde su punto de vista. Sí, pero por ahí te perdés otro gran detalle. Entonces, ¿cómo mantener la presencia y también qué costo tiene? Porque tú sabes que yo creo que eso también depende, Mo, de los filtros que uno tiene ya en su propia cabeza, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, como lo que hemos hablado a veces nosotros en el sistema reticular ascendente, prestar la atención y colocar tu enfoque. Sí. Si una mujer está embarazada, todas las amigas, cada vez que hablen de embarazo, ella va a prestar atención. A mí me gusta un carro nuevo o un coche nuevo, entonces yo voy a estar más pendiente de ese carro, de ese coche nuevo en la calle y lo veo todo el tiempo. Sí. Entonces, si hay temas específicos que tienen un impacto en mi sistema de creencias, obviamente, como dice Ismael, la mente entra, entonces mi nivel de escucha es distinto. Porque si tú tocas el tema en el cual ese sistema de creencias se activa, entonces yo obviamente voy a prestar un nivel mayor de atención. Claro. O tu conciencia, tu pensamiento se va justamente a ese punto donde la escucha te tocó algún tipo de algo que necesitas tú o que estabas tú justamente siendo más presente en lo que querías escuchar y te vas hacia ese otro capítulo de la historia que estás creándote en tu cabeza mientras sigues escuchando. Sí, fíjate pero algo. te pierdes algo. Sí, por ejemplo, nosotros hemos estado hablando aquí de escucha apreciativa y de repente Ángela mencionó lo de la corporalidad y el prestar atención, pero quizás la persona que nos está oyendo de repente se fue un momento de este podcast, pero no se fue físicamente, sino se fue en su mente y pensó, ay sí, porque en ocasiones yo estoy hablando con alguien y no me presta atención. Entonces ya las personas que nos están escuchando pueden empezar a identificar quién es escucha apreciativa en su vida o quién es escucha comprensiva y le presta más atención. Pero ¿sabes qué está pasando en esta época de que estamos pendientes al multitasking, como se dice en inglés? Que la escucha, hay muchas distracciones, porque a veces estamos sosteniendo una conversación y suena el celular o quieren ver los mensajes y aunque físicamente, como decías anteriormente, estés pendiente, escuchando, pero multitasking y no estás activo. Es como una escucha pasiva, ¿cierto? Sí, una pregunta, Ángela. En la parte corporativa, en el mundo corporativo en general, por ejemplo, que normalmente cuando las reuniones son uno a uno y tú tienes frente a ti a alguien con quien estás hablando en el trabajo, pero esa persona tiene su computador y su teléfono frente a esa persona, ¿cómo es el tipo de escucha? ¿Cómo funciona eso un poco? Bueno, no importa si es mundo corporativo o no, si la persona está en varias cosas a la vez, la atención no está. Y ahí se rompe ese rapport que pudo haber existido. Ahí se corta esa comunicación. Yo creo porque que empieza la otra persona a interpretar y a hacerse historia y a pensar, wow, no me está poniendo atención, está en 5 cosas. Y ahí como que se corta ese nivel de comunicación que se tuvo la intención al principio. Exacto. En el mundo corporativo yo creo que se usa más la escucha analítica, que es la que estás pensando que vas a responder, buscar una respuesta inteligente para el jefe, para el compañero. Eso es una entrevista de trabajo. Eso sí es una entrevista, pero yo creo que no estamos 100% en un solo estilo de escucha. Una conversación, eso es muy importante. Y en una conversación uno va baja. fluyendo de una a la otra. Y ninguna es mala o buena ya. Exacto. Mira, es que yo creo que si le ponemos el juicio, vamos a decir que una es mala y es buena. Yo creo que depende del uso que le queramos dar, el contexto de la comunicación donde estemos y obviamente si es una entrevista de trabajo o una evaluación de desempeño, hablando del mundo corporativo, o es que alguien viene, una persona de tu cariño, confianza, te cuenta una historia muy íntima, obviamente ahí tu nivel de escucha tiene que cambiar. Claro. Y yo no le vería si es buena o mala, sino dependiendo del uso. Las herramientas no son malas, los instrumentos no son malos, es como los uso. Entonces, yo creo que ahí es donde yo tengo que, en cierta forma, tener la sabiduría y la asertividad de elegir cuál tipo de escucha quiero. Bueno, ¿cómo Totalmente. se aplica al mundo corporativo Sí. disculpa, Mo, para volver a Jack?
Para los profesionales más maduros como yo, lo que yo hacía en el caso de que fuera a hablar con alguien y lo veía muy ocupado o la veía muy ocupado, yo decía, quizás pueda regresar yo más tarde cuando me puedas poner atención o cuando ya no estés tan ocupado para poder tener la atención 100% de esa persona en ese momento. Pero también yo no subestimo al ser humano y creo que muchas veces vas a hablarle a alguien, está viendo la computadora, está viendo su teléfono o lo que sea que está haciendo, en vez de buscar una total atención, por ahí el mensaje logra la atención necesaria y la persona sigue mirando la computadora, el teléfono, el mensaje llega y tiene efectividad de alguna manera, sea un pedido, sea lo que sea, o mismo en una conversación. Si vos me estás contando algo y yo de repente miro la computadora para hacer algo muy operativo, tan operativo que puedo seguir en el hilo de la historia, es verdad, descendió o sea, no estoy en el nivel de profundidad, de una escucha profunda, pero puedo retomar después enseguida. Pero tú sabes que eso depende de cada quien, porque por lo menos a mí, a Jack, a mí me gusta que me miren a los ojos cuando yo estoy hablando. A mí también me encanta que miren a los ojos, pero muchas veces te miro tanto a los ojos que me gané unos segundos de mirar la computadora. Jack, por favor, no sé. Interesante porque el americano le gusta que le miren a los ojos. Ok. En la cultura anglosajona, los latinos miramos a todos lados. Yo pensé que ibas a decir alguna especie de chiste como que a las latinas nos gusta que nos miren enteras. Bueno, claro que sí. Pero la conversación entre latinos es mucho más dinámica y miramos para todos lados, nos movemos, la gesticulación es muy importante. Sí, pero en una conversación de escucha profunda con un anglosajón, generalmente te están mirando a los ojos. Si tú estás mirando para otros lados, es interpretado como que no eres honesto o como que no estás seguro de lo que estás diciendo. Y bueno, quiero cambiar también el enfoque a una comunicación a nivel personal con nuestros hijos. Claro. En esta época se está hablando mucho de los millennials y de cómo la juventud se está comportando con varios dispositivos, con audífonos puestos, pero a la vez están activos en la casa o en cualquier entorno. O que estén jugando con un videojuego, por ejemplo. ¿Cómo hace para tener una comunicación así? Eso quiere decir que ellos están yendo de un estilo de comunicación fluyendo constantemente. Sí, ellos van variando en su estilo de comunicación y obviamente en eso la escucha va variando. Exacto. Ahora, fíjense algo, también eso de la escucha también tiene otra contraparte, que si la persona con quien es tu interlocutor habla mucho. Yo me acuerdo que yo en una oficina donde yo trabajaba, yo tenía un reloj de arena. Y el reloj de arena duraba justamente 3 minutos. Voy a poner ese reloj aquí. Necesito un reloj ya. Y entonces, ¿qué hacía yo? Yo venía la persona, venían los que hablaban mucho y yo les volteaba el reloj inmediatamente. Ese era el mensaje. Como diciéndole, te voy a escuchar, pero tienes 3 minutos. Yo sé que es medio patán el tema, pero es que en verdad yo creo que a veces cuando tú quieres hacer el esfuerzo, como decía Mo, porque en verdad uno va cambiando su nivel de escucha, pero uno hace el esfuerzo de prestar la suficiente atención con todos los sentidos, que es como la escucha profunda que hablaba Ismael. Entonces obviamente, pero eso también tiene un tiempo limitado, porque tengo 1000 cosas que hacer en la cabeza. Claro. Y yo como dama, he estado hablando, aparte de las personas que hablan mucho, que yo soy muy gráfica, mi cara es un poema. Cuando me hablan mucho, yo empiezo así, con los ojos. Pero como mujer, hay veces que uno conversa con caballeros y están mirando por todos lados. Opa. Y eso distrae mucho. O sea, eso distrae mucho, porque uno está pensando, ya ahí la conversación cambia, porque uno piensa, ¿está escuchándome activamente o es simplemente...? Pero ¿sabes qué, Ángela? Eso que acabas de hacer es lo que Ismael hablaba de entrar en la escucha analítica, que es el tercer nivel de escucha, que no hemos conversado sobre eso, que tiene que ver que, aparte del proceso de escuchar, pensar y hablar, se le agrega un cuarto elemento, que es escuchar, pensar, hacer análisis y además hablar. Pero el análisis es de las dos personas. Claro. Porque yo, cuando veo los ojos por todos lados, la mirada por todos lados, yo empiezo a analizar también y pierdo el hilo de la conversación. El análisis es por el filtro. Claro. ¿Oíste, Ángel? El análisis es porque en la cabeza hay un sistema de filtros. En la cabeza, exacto. O sea, quizás él te está mirando
el vestido, la ropa tan linda como estás vestida hoy, o por ejemplo, está mirando un poco que tu cuerpo está fantástico, ay, qué mujer tan fit y tan linda. No, quiero aclarar que no es solo con caballeros, por ejemplo, con damas. A veces se distraen mirándote el collar. Ahí se activaría otro sistema de creencias. Pero si tenemos una escucha profunda, hablemos del cuarto nivel, sí. ¿Sucede eso también, Jax? No creo, ¿verdad? No, lo que pasa es que en la escucha profunda es donde el que está en la posición de escucha aprende a tener la habilidad de separar el juicio, lo observa y dice, está ocurriendo este juicio, pero no permite que entre dentro del proceso de escucha. Quizás entre en un momento de análisis y dice, ay, alto, para un momento este análisis porque estoy en el proceso de escucha. En realidad la escucha profunda, yo no meto la mente, yo no meto al ego con mis juicios y mi sistema de creencias, sino simplemente estoy escuchando netamente el mensaje que yo estoy recibiendo del que en este caso es mi emisor o mi interlocutor. Exacto, entonces en escucha profunda tenemos que quizás tener la mente, el corazón y la voluntad prestos, en equilibrio. Única y exclusible, exactamente, en equilibrio, prestos para escuchar nada más. Sí, es como Ismael dijo en el audio, es equilibrio mente-corazón, es tener la habilidad de separar, es decir, esto es juicio mío y no es parte del proceso de escucha. Esto es opinión mía y no es parte del proceso de escucha. Es decir, yo observo que eso está ocurriendo en mi cabeza, pero no permito que entre dentro del proceso del mensaje. Es en la escucha profunda, disculpa Ángela, donde se crea la transformación. Mira, la transformación es donde realmente yo asimilo el mensaje y ahí donde yo tengo la toma de conciencia interna, y al tener esa toma de conciencia interna es donde yo digo, bueno, esto del mensaje que aplica para mí o no, y ahí ocurre una transformación, sí. Recuerdo en un programa de liderazgo corporativo que hicimos con un cliente en California, que hablamos sobre la escucha empática en el tema de creando rapport. Buenísimo. Y que es importantísimo llegar a ese nivel de escucha, porque ahí es donde tú verdaderamente conectas y estableces de verdad ese nivel de confianza con la persona, para que la comunicación sea lo más efectiva posible. ¿Podríamos abundar un poquito más en este tema? Bueno, es que lo has dicho muy acertadamente. Ismael normalmente en sus programas corporativos incluye el tema de la escucha empática porque no es algo que ocurre mucho en las organizaciones. Escucha empática incluye que hay un proceso dentro de esa escucha empática o profunda, que es la que mencionamos ahora, se incluye el rapport y la empatía, ¿no? La empatía es que, en cierta forma, yo me coloco en los zapatos de la otra persona sin involucrarme emocionalmente, ¿ok? Y rapport es que yo creo lo que se llama sintonía. Es decir, que estamos como al mismo nivel de frecuencia y ritmo, y obviamente cuando yo siento que hay frecuencia y ritmo con otra persona y donde esa persona yo siento que se pone en mis zapatos o se coloca en mis zapatos, obviamente yo siento un proceso de confianza. Claro. Por eso es que los coaches buscan tener escucha empática o profunda, porque la confianza es clave en la relación coachee-coach. Jack, estás adelantando mucho del contenido que muchos de nuestros oyentes van a ver en Cala Speaking Academy cuando vengan o lo hagan online. Sí, pero es mejor no... Bueno, es verdad, no adelantemos mucho sobre eso. Me encanta, me parece buenísimo. Yo soy de la filosofía que tenemos que dar todo el contenido porque de alguna manera ya es una manera de arrancar el camino. El proceso de ser mejor comunicadores, de ser mejores escuchas, de ser mejores profesionales y aspirar a ser mejor en todo lo que podamos. Y acabo de tener como dicen los mexicanos, me cayó un 20. Un aha moment. Un aha moment, que es el siguiente. Mucha gente piensa que Cala Speaking Academy es para aprender de oratoria, y sí es, porque aprendes muchas técnicas de oratoria y trabajo con público, pero en realidad en Cala Speaking Academy aprendes a cómo comunicarte. Y la comunicación empieza contigo mismo, en lo que te dices a ti, y luego cuando tú haces el proceso ya interpersonal, que tiene que ver cómo te escuchan de uno a uno en grupo, porque muchos ejecutivos que han venido a Cala Speaking Academy han venido porque tienen problemas en dar un feedback en una evaluación de desempeño, o tienen problemas en dirigir una reunión de 3-4 personas de su equipo de trabajo, o presentar resultados frente a una junta directiva o a un grupo gerencial. Entonces no es que estás hablando con masivos, pero es que si no sabes hablar con un grupo muy pequeño, no vas a aprender a hablar con masivos. Exacto. Y obviamente, ya aquí cambiamos a hablar y vamos a volver a la escucha entonces. Exacto. No, y quería decir que los niveles de escucha no solo tenemos que tenerlos presentes para cuando estamos hablando con otra persona, sino para cuando estamos hablando con nosotros mismos.
que es muy importante. Excelente punto. En un diálogo interno entre uno, pues en qué nivel de escucha estás tú escuchándote a ti mismo y los mensajes que te está diciendo tu cuerpo, que te está diciendo tu mente. Y es interesante también ese tema. Sí. Y hasta qué punto eso también tenés como una... No es autoconvencimiento, como que te retroalimentás de tu propio mensaje y quedás encerrado en tu propia persona también. Porque por más que te estés escuchando a vos mismo, de alguna manera no estás abierto a escuchar otras personas u otras opciones. Claro. Hay como una patología ahí. Claro, porque si nunca eres capaz tú mismo de llegar a una escucha profunda para contigo mismo, ¿cómo vas a llegar a una escucha profunda para con otro? Buenísimo. Es imposible. Bueno, esa reflexión de Bruno me encantó. Me encantó ese tema y yo lo estoy Eso sería cultivando. otro debate, yo creo. Cultivando ¿verdad? y practicando más. Por ejemplo, escuchar mi cuerpo cuando estoy comiendo, cuando mi cuerpo me dice ya. Suficiente. Escuchar mi cuerpo o mi sentido cuando estoy en una reunión social que ya el tiempo culminó, me siento cansada y ya establecer ese límite y decir, Ángela, ya debes de irte. O escuchar a mi mente cuando necesita alimentarse intelectualmente, leyendo, lo que sea. Entonces, ese punto me encantó, Bruno, porque generalmente pensamos que es escuchar externamente. Y estoy Exacto. seguro, Y estoy seguro tiene que el que cuerpo de todos cada vez se está manifestando más fuerte y más claro. Porque de alguna manera la naturaleza es sabia y está compitiendo con un montón de estímulos. Está compitiendo con el teléfono, está compitiendo con la computadora, con la televisión, con el amigo, con esto. Estamos rodeados de estímulos. Y nuestro cuerpo y nuestra intuición yo creo que es mucho más elevada, mucho más desarrollada, mucho más sofisticada e inteligente que cualquier tecnología. Entonces esto que te pasa a vos a mí también me está pasando y estoy seguro que a muchísimos de nuestros oyentes les está pasando. Y es una cuestión de tener una mínima sensibilidad o darle un mínimo lugar a nuestra intuición, a nuestro cuerpo, porque nos da mensajes. Sabes que, Mo, acabas de decir algo interesante y yo transformo esto que acabas de decir y Ángela dijo en dos preguntas que sería perfecto para nuestros oyentes. La primera es, a nuestros oyentes, ¿cuál es tu tipo de escucha donde pasas más tiempo? Si es la superficial o la primer nivel, Apreciativa, analítica, comprensiva. luego la comprensiva, luego la analítica y luego la empática o profunda. ¿En cuál de esos cuatro estás más tiempo? Esa sería la primera. ¿En Y cuál de ellas vive el juicio? Bueno, claro, en dónde más está el juicio, que es obviamente cuando me voy más hacia la analítica. Sí. O puede entrar la observación neutra, sería ideal. Pero eso depende de nuestra madurez como persona emocional. Y la segunda pregunta que yo incluiría en esto es, ¿cuánto tiempo yo me dedico a escucharme? Y esa escucha implica, como dijiste tú muy bien, Ángela y Bruno, cómo escucho mi cuerpo, cómo escucho mi propia intuición, si yo realmente me doy el tiempo de hacer eso. Por eso es que muchas veces Ismael invita a meditar, porque meditar es una forma o una vía para que tú también tengas un proceso de observación o de escucha contigo mismo. ¿Y cómo se practica eso, Jax? ¿Cómo uno practica la escucha interna? ¿Cómo uno aprende a ¿Cómo escucharse? la cultiva? Exacto. ¿Cómo tomas conciencia de que, ¿qué dice uno? Voy a escucharme. No, lo que hacemos, normalmente cuando tú Escuchando, normalmente cuando tú aprendes a meditar, tú lo que haces es hacer algo que se llama contemplación. Entonces, cuando haces la contemplación con los ojos abiertos, tú escoges un lugar de la naturaleza para contemplar eso y ver qué respuestas te da o te vienen a ti. Pero tú también puedes colocar en esa contemplación un foco y decir, ok, esta es mi idea o mi punto, ¿qué quiero yo? ¿Qué información tengo para mí mismo sobre esto? Y eso es la escucha, obviamente. Muy bien. Interesantísimo. Bueno, como conclusión, yo creo que la autoobservación y la autoescucha es quizás la que más a mí me toca trabajar. Una observación personal. Mi conclusión es que es muy, muy importante escuchar y escuchar con mucha, mucha atención. Debate con sentido en Demente Positivo. Bueno, en mi caso, la comunicación implica hablar y escuchar. Hablar desde el corazón siempre y escuchar con empatía para poder conectar con la persona y para poder honrar a esa persona independientemente de cuál sea el tema. Buenísimo. Mi conclusión es, para poder llegar al nivel de escucha profunda, que quizás es el que como emocionalmente más maduro me gustaría estar, es cuando me toque la escucha, apagar computadora, apagar teléfono, como alejarme de eso
para que mi atención esté ahí, porque ya mi mente está saboteando. Exacto. Entonces, quitar los elementos distractivos, como dijo Ángel. Y si quieren un libro recomendado, mi libro favorito de Ismael Cala siempre ha sido El Poder de Escuchar, que fue su primer libro. Y nunca se me olvida el día que fuimos a casa de Larry King en Los Ángeles, que le hicimos la entrevista en vivo ahí a él para el libro, y él le dijo a Ismael esta frase que ha quedado: nunca aprendí nada mientras era yo el que hablaba. Eso fue genial. Sí. Está muy buena esa reflexión para cierre. Para cierre, pues ya saben, nunca aprenderás nada mientras seas tú el que hablas. Wow. Miren, vamos a despedirnos y definitivamente esto fue un debate con sentido. Y Total. quiero darles las gracias a todos por participar en esta conversación. A todos, todos. Y mi especial gratitud a quien nos está escuchando. Yo creo que realmente si tiene esto un valor para ti, continúas escuchándonos, por favor, en ¿dónde, Mo? Apple Podcast, Google Play, Spotify, iHeartRadio y nuestra casa amiga Revolver Podcast. Y por supuesto, como si fuera poco, los domingos no solamente nos pueden escuchar, sino que nos pueden ver en YouTube. Y darnos 5 estrellitas. Entonces, despidámonos. Hasta luego. Muchas gracias por oírnos y por estar aquí con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de Debate con sentido en Demente Positivo. Se cierra la sesión. Nos vemos en un próximo Debate con Sentido en Demente Positivo. Debate con Sentido. El hijo pródigo de Demente Positivo.